Ayer el gobierno dio a conocer los lineamientos de la nueva reforma del sistema procesal penal, mayor coordinación entre las policías y el Ministerio Público, además de otorgar la facultad a la Fiscalía de impugnar la exclusión de pruebas, son algunos de los puntos del proyecto. Expertos, en tanto, coinciden que los problemas del actual sistema no tienen que ver con la ley, sino con consecuencias operativas. Queremos conversar más sobre este tema y para eso nos acompaña el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales, Pedro Ortuztegui. Buenos días, fiscal, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, fiscal. Bienvenido. Fiscal, en términos generales, ¿usted comparte el lineamiento de esta reforma, los ejes sobre los que se está sentando esta reforma, que están enfocados básicamente en cooperación y la coordinación más bien del proceso, de los procedimientos? Bueno, en términos generales yo creo que es bueno hacer una revisión y siempre estar abierto a la reforma. Yo creo que en ese sentido no tenemos que cerrar las puertas para que se modifique los aspectos que son negativos y que nosotros vivimos día a día, porque hay aspectos efectivamente en la tramitación de las causas que podrían mejorarse, y en ese sentido yo creo que es una buena iniciativa, pero creo que es muy importante que estén los principales operadores del sistema, que son los fiscales, y ojalá estuvieran también los jueces y también los defensores en la comisión técnica que va a revisar la reforma. Usted, más allá de su rol gremial, Pedro, tiene un rol de fiscal activamente. ¿Usted comparte la crítica que ha hecho principalmente el gobierno sobre el actuar de los jueces? ¿A usted le parece que los jueces son muy, vamos a usar la expresión que usa el Lego, garantistas? La verdad es que no, y yo me ubico en el otro lado de la frontera. Por eso es importante su opinión. La verdad es que no. En términos generales, lo que pasó, por ejemplo, con el caso del barrista es una excepción. Eso no es lo normal que ocurra. Generalmente los jueces de detención sí no otorgan las órdenes de detención en un caso de homicidio, sí personas quedan en prisión preventiva en un caso de homicidio, y lo que ocurrió en el caso del barrista es una excepción. Es raro, no es común. Bueno, de hecho, la fue revertida después por la Corte de Apelaciones esta decisión de dejarlo en libertad. Evidentemente, tiene un control. Lo que llamó mucho la atención es que él estuviera en libertad en el periodo en que lo revisa la Corte. Y es porque esa norma en particular, que el artículo 149 del Código Procesal Penal, tiene un pequeño bache respecto a los imputados que llegan libres a la audiencia de normalización. Ahora, ¿por qué entonces se le está cargando la mano hacia los fiscales? Porque aparecen como los principales cuestionados después de todo este proceso. Yo he escuchado que se ha cuestionado más a los jueces de garantía. O sea, perdón, a los jueces. Yo creo que es una crítica errada por lo que yo estoy señalando, porque si nosotros nos vamos a las estadísticas duras, Chile hoy día tiene aproximadamente 250.000 condenados al año, y ese trabajo evidentemente es acción de los fiscales, y evidentemente las sentencias son dictadas por los jueces de garantía prácticamente en un 99%, y en un porcentaje más pequeño, el 1% o menos, los jueces de los tribunales orales de lo penal, que ven los casos más graves, los crímenes generalmente. Fíjese que pareciera consenso cuando uno sale del ámbito político y pregunta a estos abogados, tanto fiscales que son la contraparte, ¿no es cierto?, en general de las garantías, de los garantistas. Y lo pregunta a abogados de cualquier lado, casi todos coinciden en que no hay puerta giratoria, en que la justicia está funcionando bien y que esto tiene más que ver con un tema mediático, con un tema de percepción de la gente que no necesariamente tiene apego a la realidad. ¿Usted comparte ese sentir? Un poquitito, porque si nos vamos al eje duro del sistema criminal en Chile, hoy día tenemos colapsada las 110, 112 cárceles, ya no me acuerdo cuántas son, absolutamente colapsadas, y estamos pagando, no quiero decir la palabra sobreprecio porque no es la adecuada, pero estamos pagando multa, ¿no es cierto?, sí, las cárceles concesionadas, porque excedemos el cupo por el cual fueron diseñadas. Las cárceles públicas también hoy día se encuentran colapsadas. Y la multa no solamente la paga el fisco por no cumplir el contrato, la pagamos de los ciudadanos, en el sentido que cuando hay cárceles que están sobrepobladas, la reinserción laboral y después la rehabilitación de los presos resulta aún más difícil, y por lo que hay una multa en algún sentido ciudadana. Pero quería llevarlo a propósito de la sobrecarga. Usted habló de la sobrecarga de las cárceles. A mí en lo personal me llamó la atención que el ministro de Justicia no dijera nada en su presentación de ayer sobre la carga laboral de los fiscales. Yo he conversado con algunos fiscales, todos coinciden en que la pega es mucha, que simplemente no dan abasto. ¿No parece que ahí hay una falla en el sistema cuando no alcanzan simplemente a hacer el trabajo? Las normas, las coordinaciones operativas hoy día son el 10% del problema. O sea, lo que se está anunciando ahora, la reforma constituye un 10% del problema del combate a la delincuencia. ¿Y el 90% restante? El otro 90%
dejemos por lo menos un 70, el otro 20 son otras estrategias que hay que utilizar, que son políticas públicas, diseño, se refiere a recursos para el aparato persecutor penal, para la Fiscalía. Y hoy día, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día hay un proyecto que se envió por el gobierno en el mes de abril de este año, que está en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Ese proyecto no satisface las necesidades que nosotros le hemos manifestado al Ejecutivo. Nosotros no estamos pidiendo más plata, y eso quiero dejarlo muy bien claro, sino que esa plata que está destinada a mejorar el diseño y el trabajo de los fiscales se modifique, y para eso se necesita la voluntad del Presidente de la República, del Presidente Sebastián Piñera, para efectos que ordene que se modifique el proyecto que hoy día está en el Congreso. ¿Por qué? Porque si ese proyecto es aprobado por la Comisión y ya es aprobado en general por el Congreso, al final ese proyecto va a resultar o puede resultar perjudicial para el trabajo de persecución penal, y no va a llegar recursos a las fiscalías locales, que es donde se atiende a la gente, que es lo más importante. Solo para aclarar un punto, no están pidiendo más recursos en términos de que no es que estén pidiendo aumentos de sueldo, están pidiendo más recursos, más fiscales. No, nosotros lo que estamos diciendo es que los 30 millones de dólares que hoy día están destinados al proyecto para fortalecer al Ministerio Público tienen que ser redirigidos y reorganizados en cuanto a la distribución. ¿Por qué? ¿Hacia dónde? ¿A qué área en particular debería lo vamos a plantear? Nosotros hemos señalado que necesitamos 798 funcionarios para efecto de tener el apoyo administrativo para todos los fiscales de Chile. Hemos señalado que necesitamos 192 abogados ayudantes. ¿Y cuántos tienen de los 798, de los 192 abogados? La mitad. Entonces queremos duplicar la capacidad jurídica. Eso significa que podemos llegar a duplicar la velocidad y el rendimiento que hoy día tenemos. Necesitamos también evitar la renuncia de los fiscales. Hoy día tenemos más de 150 fiscales renunciados. Cuando se va una persona con experiencia, significa que una persona nueva empieza a ocupar su cargo. Y esa persona nueva no está capacitada de aquí a 3 o 4 años para enfrentar juicios de complejidad. Y eso significa debilidad para el Ministerio Público y debilidad en el combate a la delincuencia. Sí. Por lo tanto, tenemos que cerrar primero la llave de la fuga fiscal y después la puerta giratoria, que es la que se supone que existe. Pero señor Urtustegui, entonces, después de todo lo que usted me dice, ¿no está tan de acuerdo con el foco que está poniendo el gobierno en esta reforma, finalmente? Porque no. Los ejes que usted plantea son distintos a los que ha planteado el gobierno o el ministro de Justicia, por lo menos ayer. Es que una cosa son las reformas al Código Procesal Penal y otra cosa es el proyecto de fortalecimiento que hoy día se encuentra en el Congreso. En cuanto a la reforma, nosotros entendemos que es positivo que se haga la reforma y ya estudiaremos el proyecto. Pero solo soluciona el porcentaje de los problemas. Exactamente, pero respecto a los fondos que están destinados al Ministerio Público, nosotros queremos que se redistribuyan de la forma que sea útil para nosotros. O sea, lo importante es que nosotros, que somos la gente operativa, que estamos al día a día con 1.400.000 personas que son víctimas de delitos, tengamos las herramientas necesarias para un servicio de calidad a la gente. Y eso parte por tener fiscales de calidad, y por eso la carrera profesional es muy importante, que sí esté contenida dentro del proyecto y que permite que los fiscales no se vayan. A propósito de carrera profesional, hay un tema del que se habla poco y según me dicen algunas personas, tiene que ver con corrección política o con no tensionar más las relaciones entre los fiscales, me refiero, y las policías. Algunos fiscales han comentado off the record que el gran problema de la persecución penal resulta la falta de coordinación y la falta de capital humano y de capacidades técnicas de las policías directamente, que uno no saca nada con tener procesos de persecución penal inteligente. Y si finalmente, una buena estrategia. Claro, si finalmente las diligencias, sobre todo las primeras diligencias, están a cargo de un carabinero o un funcionario de la PDI que no tienen las competencias suficientes. Y esto puede marcarse incluso dentro del tema de la educación amplio, de las carencias educacionales en nuestro país en el sentido amplio. Pero que la preparación entonces de estos agentes que contribuyen con ustedes no sería la óptima y que eso es una gran piedra de tope. ¿Usted coincide con ese comentario? A ver, yo soy profesor de una de las policías y hace 7 años de planta, y además fui coordinador nacional de la otra policía. Por lo tanto, conozco mucho el mundo interno dentro de las policías y me gusta trabajar con las policías, y yo creo que el sistema funciona con la confianza entre fiscales y policías. Eso es absolutamente necesario, porque si no el sistema cae, no funciona. Sin embargo, y eso es uno de los ejes en los cuales al menos personalmente no estaría de acuerdo en lo que está planteando el Ejecutivo, y que yo lo vi en un proyecto anterior, que es el proyecto denominado de la ley Otero, que finalmente hoy día está aún en el Ministerio de Justicia, nos envió al Congreso, que es aumentar las facultades de la policía. Hoy día creo yo que existen las facultades suficientes de la policía para actuar. Suficiente. Porque la pregunta es, ¿cuál facultad de la policía hoy día no está contemplada en la ley? ¿O qué se necesita más para que los policías hagan mejor su trabajo? ¿Se necesita más competencia profesional? Hoy día se necesita, al menos en materia relación fiscales-policía, efectivamente mejorar la coordinación, mejorar los niveles de capacitación en las unidades base de formación de policía,
más contacto de fiscales en los planteles educacionales Perfecto. de los policías. Pero en cuanto a facultades, yo creo que hoy día la ley otorga facultades suficientes a las policías para poder ejercer su trabajo. Otra de las aristas que va a estar en el debate, por cierto, de esta reforma, la reforma, como se ha llamado este proyecto. Señor Otostegui, gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Buen fin de semana. Gracias.